20 de julio de 2024. 55 años de un aniversario muy revelador. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. 20 de julio del año 2024 se cumplen 55 años del 20 de julio de 1969. En esa fecha histórica ocurrieron dos acontecimientos. Uno, el alunizaje del hombre en la Luna, la llegada del hombre a la Luna, ¿fue verdadero o fue falso? Otro, la llegada de la Santísima Virgen María a Umbe, donde bendijo ese día, justamente ese mismo día hace 55 años, 20 de julio de 1969, el agua del pozo de Umbe y la bendijo a perpetuidad, con la promesa de que el agua seguirá curando. ¿Fue verdadero o fue falso ese hecho, ese acontecimiento? Pues hoy lo vamos a contar, vamos a explicar por qué el alunizaje decimos que fue falso y por qué la llegada de la Virgen a Umbe bendiciendo ese agua fue verdadero, fue real y sin embargo pasó desapercibido, ocurrió en el silencio, no se enteró prácticamente nadie, solamente la vidente y su familia más íntima, y sin embargo en el otro acontecimiento se enteró el mundo entero a través de la prensa, la radio y la televisión. Casey dice que las fallas empezaron a emerger. Desafortunadamente, se cometieron errores que ahora han sido descubiertos. Los apoyadores de la conspiración señalan que la iluminación es una falla mayor en las fotos lunares. Iluminación artificial. Caso en cuestión, en la Luna la única fuente de luz de los astronautas era el Sol. No tenían iluminación extra. Lámparas, nada de eso. Pero en esta fotografía del Apolo 14, las sombras son proyectadas en diferentes direcciones, sugiriendo múltiples fuentes de luz. Las sombras proyectadas por las rocas en el suelo deberían estar de este a oeste, como en el módulo. Y en esta fotografía del Apolo 17, de nuevo las sombras se proyectan en diferentes direcciones. Bajo la luz solar, las sombras siempre van paralelas una con otra, así que las sombras nunca se van a cruzar. Los investigadores dicen que no son solo las sombras lo que indican un uso adicional de luces, sino lo que ha sido fotografiado en las sombras. Por ejemplo, aquí está un astronauta que desciende hacia una enorme sombra proyectada por el módulo lunar. Sin embargo, todo su cuerpo es visible. ¿Cómo es que no está envuelto en la oscuridad? Esta es la misma maniobra en otra misión Apolo. De nuevo, el astronauta está bien iluminado en lo que evidentemente es una oscura sombra. Y en esta fotografía el sol está directamente atrás del astronauta. Su figura debería ser una silueta. Sin embargo, hasta la más pequeña característica de su traje es reconocible. Parece que está parado en un foco de luz. Y no puedo explicar eso. Se me escapa el porqué. Y finalmente, La confesión del director de cine Stanley Kubrick, que murió pocos días después. Is it about a future movie or something coming out or? No. Okay. It's not about any movie. It's not about the movies I've made in the past. It's a confession of sorts. Okay. I mean, about you cheated on your wife, you plagiarized. I would never do that, no. Plagiarized something. It's about a movie I made that nobody is aware of, even though they've seen it. Why? Why would there be no credits? What do you mean? Because there are some things that you just can't put your name on. Okay. I perpetrated a huge fraud, which I am now about to detail, Okay. involving the United States government and NASA. All right. And I'm sure you've heard the rumors. The moon landing hoax? That's right. That the moon landing was fake. The moon landings all were fake. And I was the person who filmed it. You're serious and okay. I'm serious. I'm dead serious. Because I only have this certain amount of time with you, and I'll talk about whatever you want. This isn't some type of joke or No, it's not film joke. within a film thing. Not a joke. Nope. Okay. The conspiracy theorists were right on this occasion. Why?
I don't know about Paul McCartney's death, but they were right about it. Okay, why in God's name would... I don't know what to ask you first. Why the hell, if you're telling the truth, why would you do it? Why are you telling me? I mean, what the... Don't you think it's important for people to know the truth? Yeah, yes, certainly. They had a massive fraud, an unparalleled fraud perpetrated against them. They should know. Okay. I mean, they're already suspicious of the government. They may as well have their suspicions confirmed. Okay. And justified. And this, why now? I mean, we're almost at the 30-year anniversary. Nunca fuimos a la Luna es el libro de 1974 que catapultó al escritor Kaysing al rango de padre de la hipótesis del fraude lunar al fijar la columna vertebral de la argumentación sostenida aún hoy por los defensores de esta teoría, el cielo sin estrellas y las sombras convergentes que se aprecian en algunas fotos de las misiones, el ondear de la bandera en un ambiente sin atmósfera y por tanto sin viento, la huella perfecta de la bota de Armstrong en el polvo seco de la Luna o la falta de cráter tras el alunizaje del módulo espacial Águila son algunas de las anomalías que apunta Kaysing. Por su parte, hay un testimonio con imágenes del director de cine Stanley Kubrick, que no pudo evitar decirnos que fue fake, mentira, engaño, un show que se grabó en el desierto y en estudios de televisión. Apenas unos días antes de su muerte fue su confesión. Sin embargo, los defensores de la versión oficial dicen que lo que es fake es ese vídeo, con ese testimonio confesión, cada cual saque sus propias conclusiones. Pero hace 55 años, ese día 20 de julio de 1969, lo que seguro que ocurrió fue un hecho verdadero, y que sin estrépito, sin propaganda mundial, en el silencio, como le gusta hacer a Dios las grandes cosas, nos referimos a la bendición a perpetuidad que hizo Nuestra Señora pura y dolorosa en Umbe, Vizcaya, España. Bendición del agua del pozo de la finca forestal donde se estaba apareciendo la Virgen a Feliz Asistiaga. Y bendice el agua con una promesa firme: el agua seguirá curando a sanos y a enfermos. Promesa que se confirmó durante todos estos años con muchos milagros de todo tipo y que nos garantiza la veracidad de las palabras de la Virgen en sus mensajes. Además, el aniversario de la bendición del agua del pozo recuerda que la Virgen con ese agua nos quiere llevar a la vía iluminativa, que es donde hemos de procurar estar con la gracia de Cristo para así poder tener la luz especial propia de los hallados dignos y justos en la cercana parusía. Por eso, la Virgen dijo que en adelante no se usara más ese agua para lavar la ropa, fregar el suelo, etc., dado que esos son usos propios del que permanece en pecado o como mucho se conforma con no estar en pecado mortal, pero que no lucha por salir de la vía purgativa. La Virgen nos invita a la santidad, a la obediencia y docilidad a Dios. Pero gracias a la intercesión de la Virgen pura dolorosa de Umbe, fui curado de todos los males que a día de hoy le agradezco enormemente. Y por ello damos gracias a Dios y que se cumpla siempre la voluntad de Él en todos. En los años de Umbe, la Virgen repetía que el agua seguirá curando como la prueba de la veracidad de sus apariciones y mensajes. Eran los años de Pablo VI, todavía no se comprendía la niebla, ni había llegado Bergoglio, ni los dos seglares, ni en general los obispos, el Papa y el clero estaban desoyéndola, porque esas otras 4 profecías cumplidas son para nosotros, especialmente para los años posteriores a la niebla, primer apagón eucarístico, y con más motivo aún tras la muerte de Benedicto. Para estos años son los mensajes de Umbe. Bien, los curas y los fieles, todos, los curas y los fieles, todo el mundo
tiene ya que resolver porque el agua seguirá curando, es decir, porque hay 5 profecías ya que se están cumpliendo, que se han cumplido, y otras que están en cumplimiento. Motivos más que de sobra, ahí ya para resolver. Nadie tiene excusas para decir que no puede resolver, absolutamente nadie. En 2024 hay pruebas más que sobradas para resolver ya. ¿Qué misión ha tenido el agua desde el principio? No solamente la de curar a sanos y a enfermos, sino la de preservar el santuario, la finca forestal, de que sea cerrada, la de permitir que se respetara el lugar hasta el momento en el que ya pudieran ser comprendidos los mensajes a partir de la Semana Santa del año 2020. Es decir, el agua ha tenido esa doble misión. Por un lado, dar testimonio de la presencia de la Virgen, de los mensajes, de las apariciones, pero por otro lado ha sido la forma de evitar que fueran totalmente enterrados, que cayeran en el olvido. Hola Arturo, estamos de aniversario. 20 de julio de 1969, hace 55 años, nuestra Madre, la Virgen pura y dolorosa, bendijo a perpetuidad el agua del pozo de Umbe, de la finca forestal. Ese pozo representa la parusía. Ella decía reiteradamente: el agua seguirá curando, como señal de que sus palabras y sus profecías se seguirán cumpliendo todas, hasta el triunfo de su Inmaculado Corazón, hasta que entremos al descanso de Dios, para lo cual todavía nos quedan unos años bastante intensos por delante, más de 7. Bueno, pues la Santísima Virgen quiere, al igual que su Hijo, que creamos por sus palabras, más que por sus milagros, que también existen. Tengamos presente, por ejemplo, el pasaje evangélico del capítulo 4 del Evangelio de San Juan, donde el Señor se mostró un tanto molesto con aquel funcionario real que quería hacerle dar un buen paseo hasta Cafarnaúm para sanar a su hijo. Y nuestro Señor, el Hijo de la Virgen pura y dolorosa, le dijo: si no veis señales y prodigios, no creéis. Después añadió: puedes irte, tu hijo está vivo. Y aquel funcionario creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino, y sabemos que efectivamente sus criados le salieron al encuentro para anunciarle que el hijo vivía. Pues eso mismo nos pide la Santísima Virgen, que creamos en sus palabras, y la señal que dejó ella a perpetuidad es la del agua milagrosa, que tiene un poder curativo para sanos y enfermos. Esto de que cure también a los sanos, hay que entenderlo como a todos aquellos que tienen males espirituales, no solamente males físicos. Pues nosotros tenemos que hacer como aquel funcionario real, incluso más, tener más fe que aquel funcionario real, una fe como la del centurión, por ejemplo, y ponernos en camino. Para nosotros el camino es la vía sacra de Umbe. La vía sacra conecta la casa santuario, donde se encuentra la cuadra, lugar en el que la Virgen, el 8 de junio del 69, dio un importante mensaje. La cuadra evoca a la primera venida, al portal de Belén, con la mula y el buey. Y sabemos que en Umbe es la propia Virgen María quien da por sí misma la segunda anunciación, a diferencia de en la primera, en la que ella fue anunciada
por el arcángel San Gabriel, y su santísimo hijo, el Hijo de Dios, nació de su vientre virginal y fue amamantado con sus pechos 9 meses después. Pues ahora sucede algo parecido. Es ella la que anuncia que viene a por sus hijos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser engendrados no en su vientre, sino en su inmaculado corazón y permanecer ahí. Bueno, pues si nosotros no nos salimos de la vía sacra que conecta la casa santuario donde mora el Hijo de la Virgen pura y dolorosa, allí hay un sagrario, hasta el pozo, la Virgen bendijo con sus pies ese camino, esa vía sacra, llegaremos a la parusía, porque el pozo representa la parusía, una única parusía, un único pozo con 3 momentos definidos. Vengo por mis hijos, vengo por toda la humanidad y el juicio de las naciones. El otro día me preguntaba una persona bastante versada que si yo pensaba que la venida del Señor iba a ser real o cómo iba a ser, ¿no? Bueno, pues se puede decir de esta manera: en la primera etapa será una venida espiritual en el aviso, segundo Pentecostés, eso se correspondería al vengo por mis hijos, que se correspondería al momento en el que la Santísima Virgen, el 19 de abril del 69, vino y quedó seca, maldita, la mata de perejil. Esos representan a los réprobos que no van a resistir a ese castigo, porque para muchos el aviso será un castigo. La segunda venida del Señor será una venida en la cual aquellos que sean dignos serán arrebatados, irán a su encuentro en los aires, como nos dijo San Pablo. El vengo por toda la humanidad, esa venida se ve reflejada en la maldición del árbol de mimbre. Cuando la Virgen ascendió, los arrebatamientos, el árbol de mimbre quedó maldito, quedó seco el 23 de mayo del 69. ¿Por qué nombro esto? Porque son fechas anteriores a la bendición del agua del pozo, que tuvo lugar el 20 de julio del 69. Y también el 8 de junio del 69, en el mensaje del no diaconado, mensaje importantísimo que voy a leer, ella dijo que venía por sus hijos y nos preparó para lo que ya tenemos aquí a la vuelta de la esquina, que va a suceder después de que ese Papa hombre violento vaya a bendecir islas, cosa que hará dentro de 1 mes y medio, en septiembre. Bueno, pues 42 días, si no me fallan los cálculos, antes de la bendición del agua del pozo, el 8 de junio del 69, 42 días después de esa profecía, el agua quedó bendecida, el 20 de julio. Es decir, no es imprescindible tener agua de Umbe para que las palabras de la Virgen se cumplan, porque ella empezó a dar profecías con anterioridad a la bendición del agua del pozo. Lo que sucede es que esa es la señal a la que ella siempre nos remite, nuestra Madre, la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, que es la misma que bendijo el agua del pozo de Umbe, ¿verdad? No hay otra. Pues quiere que tengamos fe y el agua seguirá curando a sanos y enfermos. Bueno. Queda un tumor. Le siguieron haciendo pruebas a los 52 días aproximadamente, le dieron el alta. Eso fue en agosto del 2016. Él tuvo la última resonancia en febrero del 2017 con el neurólogo. Fuimos al hospital para que le dieran los resultados y cuando entramos nosotros a la consulta, el médico estaba muy nervioso. Nos miraba a nosotros, miraba al ordenador, miraba... Vamos. Era algo muy, muy raro. Entramos y yo dentro de mí pensaba que estaba pasando algo muy malo. Cuando nos sentamos y coge el ordenador con las 2 manos y lo gira hacia nosotros y nos dice: ha sucedido algo imposible, pero ha sucedido. El tumor ha desaparecido. Yo la verdad que me emocioné porque yo sí sabía que era la Virgen. Y en ese momento lloré de la emoción.
¿Por qué se curó José María de un tumor incurable? Yo frecuentando la iglesia, la capillita del 12 de octubre, conocí a una señora que se fue de peregrinación a Umbe. Ella me trajo una botellita muy pequeña, una botellita de niño, de agua, y me dijo que la Virgen lo iba a sanar a José María. Me dijo que le pasara el agua por donde tenía la enfermedad. Así hice. Para eso él pidió a un sacerdote, se confesó, recibió la comunión, prácticamente recibía la comunión todos los días. Y rezábamos el rosario juntos. A los 41 días, cuando el médico nos dijo que se había equivocado y que no había tumor alguno, pues nosotros sí nos dimos cuenta que había sido la Virgen. Al menos yo sí me di cuenta que había sido la Virgen. Tomamos la decisión de ir a urgencias por el 12 de octubre. Y fue cuando prácticamente me ingresaron viendo las dolencias que tenía tan graves. Pero gracias a la intercesión de la Virgen Pura Dolorosa de Umbe, fui curado de todos los males que a día de hoy le agradezco enormemente. Y por ello damos gracias a Dios y que se cumpla siempre la voluntad de Él en todos y en todo. Les pedimos por favor que recen el rosario todos los días y también que visiten a la Virgen en Umbe. Es un lugar muy especial, muy espiritual y... Bueno, los engaños de aquella época también se transponen a la nuestra. Vimos que el 8 de junio del 69 la Virgen se refirió a ese papa hombre violento, es decir, a Bergoglio, 100% segurísimo que es Bergoglio, no hay otra posibilidad. Y el 13 de diciembre del 69, además habían transcurrido muchos meses sin mensajes, pues justamente ese día, el día de la inválida ordenación sacerdotal de Bergoglio, hubo una presencia angélica con mensaje y huellas en el terreno, en Umbe. Y el ángel le dijo a la vidente: no olvides lo que has prometido. Bueno, pues como las fechas nos ayudan a entender estos tiempos, el 20 de julio del 69, cuando nos hicieron creer, un engaño de aquella época, que el hombre había pisado la luna, quien sí pisó el pozo de Umbe fue la mujer que tiene la luna bajo sus pies, según sabemos por el Apocalipsis, el libro de la Revelación. Y desde ese momento, pues se han producido muchísimos milagros, y hay una gran promesa asociada al agua de Umbe, y es que todos aquellos que lleven un objeto pasado por el agua de Umbe serán iluminados y protegidos del enemigo. Y ya hemos dicho que para aquellos que no tengan posibilidad, porque vivan lejos, de obtener agua de Umbe, pues pueden considerar que su agua bendita, si es mucho más fácil de tener agua bendita, cualquier párroco tiene el poder de Dios, recibe el poder de Dios de bendecir el agua bendita, no como Bergoglio, que es seglar y no recibe el poder de bendecir nada en nombre de Dios, ni el agua, ni a los fieles, ni nada. Por eso sus bendiciones no detendrán la catástrofe. Pues ese agua bendita a cualquier persona le puede servir como agua de Umbe, del pozo de Umbe. Lo que pasa es que la Virgen, claro, no dijo, bueno, y da igual que el agua no sea de Umbe, porque entonces hubiera perdido ese protagonismo, lo hubiera perdido el agua del pozo de Umbe. Bueno, hemos dicho que los engaños de aquella época se transponen a la nuestra, y hemos citado dos. Cuando el hombre no llegó a la luna, 20 de julio del 69, además Neil Armstrong se negó a jurar sobre la Biblia que había estado sobre la luna. Se ve que el hombre diría bastante mentido ya, como para encima, sabiendo que me quedan pocos años de vida, jurar sobre la Biblia. Para eso los americanos son bastante, en fin, referentes, aunque solamente sea por el cine. Se toman muy en serio eso de jurar en falso sobre la Biblia, y bien que hacen. Entonces, ese fue un engaño. El 20 de julio del 69, el día en el que la Virgen bendijo el agua del pozo. El otro fue el del 13 de diciembre del 69,
con la inválida, según los mensajes de la Virgen, ordenación sacerdotal de Bergoglio al otro lado del Atlántico, mientras un ángel le decía a Félix Asistiaga: no olvides lo que has prometido. El 13 de diciembre del 69, en Buenos Aires, se llevaba a cabo esa mascarada usando al obispo emérito de Córdoba, Argentina, castellano. Bueno, vamos a ver, ¿qué más podemos decir? Vamos a leer el mensaje del 8 de junio del 69, importantísimo. En aquel instante, Felisa estaba en la cuadra, vi a la Virgen sobre el suelo y me dijo, entre otras cosas: este papa, hombre violento, pagará por su pena, irá a bendecir islas, pero muchos hijos míos morirán a consecuencias de enfermedades y catástrofes. Inciso, las mismas palabras que ella usa para el mensaje del aviso, enfermedades y catástrofes. Me da mucha pena, tengo que decirte, para bien vuestro y gloria de Dios, os quiero mucho y deseo vuestra salvación para reuniros en torno a Dios. Vengo por mis hijos, el aviso, el segundo Pentecostés. Por eso ella mandó poner una cruz, la cruz del capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, en el pozo, y dejar de forma incrustada a la cruz un pedazo de manto celestial que vino del cielo, igual que a las dos velas que vinieron del cielo, que representan el ministerium y el munus del último papa, de Benedicto, a cuya muerte comenzó el sábado santo de la Iglesia, el 31 de diciembre del año 22. Llevamos ya un año y medio de sábado santo de la Iglesia y queda la parte más dura, la parte del septenio único mundial. Hoy Arturo y yo hablábamos y decíamos que no es una casualidad que se hayan cumplido 76 años de la constitución del Estado de Israel, el pueblo judío, desde el 14 de mayo del 48, y en paralelo la Iglesia Católica esté en manos de la masonería eclesiástica, el trono petrino usurpado. ¿Cómo va a ser casual que esas dos entidades religiosas, el pueblo judío es un pueblo teológico y la Iglesia Católica, el nuevo Israel, vayan de la mano confluyendo? Pues no es casual. Igual que no es casual que un año y medio después de la muerte de Benedicto, haremos un vídeo más adelante, empiecen a salir soluciones humanas por doquier. Es señal de que la confusión está en sus cotas más altas. Bueno, pues dentro de un mes y medio ese papa hombre violento irá a bendecir islas. Eso lo dijo la Virgen 42 días antes de que el agua del pozo quedara bendecida a perpetuidad. Bueno, y para terminar esta aportación para el aniversario, vamos a recordar algún milagro. Nosotros no somos especialmente dados a reportar todos los milagros que nos son comunicados. Nos llegan con cierta frecuencia por correo, pero yo tengo que aprovechar este aniversario, el aniversario número 55, para referir un milagro que yo mismo de primera mano vi. Yo fui testigo. El pasado miércoles 21 de febrero de este año 2024, yo fui a la planta de oncología del hospital de mi comarca y a una vecina le apliqué agua de umbe. Ella estaba moribunda, tenía un cáncer terminal de páncreas y estómago. Ella ni siquiera me reconoció, no pudo ni abrir la boca, ni rezar, ni nada. Pero yo recé junto a ella las 7 Ave Marías y la coronilla de la Divina Misericordia, y han pasado ya 4 meses largos, 5 prácticamente, y la mujer está totalmente limpia, está lúcida. Ella me decía, además, Agustín, es que estoy mejor que antes, me entero mucho mejor de las cosas y estoy más tranquila, más contenta, porque el agua cura a los enfermos. Bueno, entonces vemos que el Señor también puede curar viendo la fe no solamente del enfermo, sino de los que oran e interceden por el enfermo. Esa es la oración vicaria de la Iglesia. Por eso no hay que rezar con Bergoglio, ni por Bergoglio, porque esa oración
no es una oración grata a Dios. Bergoglio es muy listo y por eso siempre dice: no se olviden de rezar por mí, porque de esa manera él sabe que se forma un vínculo espiritual y tiene a muchas pobres almas cándidas, inocentes, ingenuas a estas alturas de los tiempos del siglo, en verano del 24, 11 años y medio después de la impostura, todavía siguen creyendo que Bergoglio es el vicario de Cristo. No es el vicario de Cristo. Bergoglio es de la banda de la de Satán U2, la falsa virgen, a la que él siempre remite para apartarnos de la verdadera y única Santísima Virgen María. Y por último, ¿qué actitud hay que tener para pedirle a la Virgen ser curados por el agua bendecida del pozo? Pues vamos a fijarnos en don Bonifacio Arrieta, a quien Dios tenga en su gloria. Falleció el 19 de septiembre del año 87, el día de la Salet, y un día en el que en Umbe hay un mensaje importantísimo con el cual la Virgen, el 19 de septiembre del 71, terminó de aclararnos el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, donde el Señor habla de los arrebatamientos. Bueno, pues don Bonifacio Arrieta tuvo una actitud humilde, de confianza. Antes de lavarse se santiguó, dijo: voy a ver si tiene voluntad para mí, y después de ser curado se puso a servir, como la suegra de San Pedro. San Pedro, el príncipe de los apóstoles, quien dio la llave del reino de los cielos a Santa Felisa Sistiaga, y sabemos que la trayectoria de la llave va por Umbe. San Pedro, la Santísima Virgen pura y dolorosa, y San Miguel Arcángel nos ayudan a entender este final de los últimos tiempos, a no ser confundidos y a defender a nuestra Santa Madre Iglesia, pero estando en la vía sacra, no en el camino de perdición por el cual van muchos sacerdotes que están en obediencia filial con este impostor y con su panda, su ralea perversa de masones eclesiásticos, homosexualistas, masones, judíos, que son los que están, pues bueno, llevando al derrumbamiento a la Iglesia. Dios permite esto para separar el trigo de la cizaña, y por eso hay personajes como el pornógrafo Tucho Fernández que no pierden la ocasión de atacar a nuestra Santísima Madre. Pobre diablo, está a tiempo de arrepentirse y pedir perdón, que es lo que todos tenemos que hacer antes del aviso. Antes del aviso, todos mis hijos tendrán que pedir perdón a Dios. Pero aquellos que estén en la vía iluminativa de Umbe, que no tengan miedo, porque serán preservados de todos los castigos, tendrán una luz especial para ver por dónde van, por un camino expedito, luminoso, hacia el pozo de Umbe, hacia la parusía. Bueno, muchísimas gracias y que Dios os bendiga. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de «No os dejaré huérfanos», Juan 14:18, y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre,
la Divina Pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.